Hermanos, muy buenos días. Feliz sábado. Shabbat Shalom. Gloria a Dios. Créeme que para mí es un honor, un alto privilegio estar por tercera vez en esta isla caribeña, igual que la mía, Cuba. Desde que vine aquí en el año 1988, invitado como delegado a una reunión de la División Interamericana a República Dominicana, a Santo Domingo, ¿no? La capital, pues me quedé enamorado de este país, igual que Cuba, sus palmas, su belleza natural encantadora, que no me canso de dejar de mirar tantas cosas lindas que Dios creó, y a pesar del pecado y el diluvio, todavía hay belleza. Gloria a nuestro Dios. Y agradezco en esta mañana al Señor el privilegio que me ha dado por la invitación de nuestro querido hermano el pastor Robles. Gracias, pastor, por estar aquí, por invitarnos para compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Me vas a traer el micrófono? ¿O no funciona? Ok, claro, porque usted está con la mano suelta. Quiero hacer una confesión. Allá por el año 60. Uno, dos. Allá por el año 1960, mi primera parte que tuve en la iglesia siendo un jovencito, apenas de 12 años, fue un misionero en la escuela sabática. Recuerdo aquel día, como hoy, ¿no? Que cuando me paré detrás del púlpito, claro, era de madera, mis piernas temblaban, y estaba muy nervioso. Y hermanos, desde esa época hasta el día de hoy, cada vez que tengo que ocupar este sagrado lugar de tiempo, ¿saben ustedes por qué? Porque nosotros estamos aquí para representar al Dios Todopoderoso. Y que esta vasija de barro, llena de defectos, podrida llaga, de hombres de pensamientos y labios impuros, que Dios nos use, pastor Robles, es un privilegio. Pienso allá cuando el Señor empezó a llamar a los profetas para ser sus representantes, los sacerdotes en el santuario, así en cada generación hasta llegar a nuestros días, hermano. Llegar acá, a este lugar, gracias, es un alto privilegio. Y por eso tiemblo, porque estoy representando a Dios. ¿Presentando qué? Su palabra. Ahora vamos a orar. Vamos a orar. Yo me voy a arrodillar, ustedes quedan sentaditos, para pedir la bendición de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y en esta hora reclamamos la unción del Espíritu que proviene de ti y de tu Hijo amado. Bendícenos a todos los presentes. Ayúdanos a presentar tu palabra para tu pueblo en tu día santo. En tus manos nos colocamos. Úsanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de mis signos favoritos, hay muchos, será alargor. Será alargor cuando el día de mierda, ¿no? ¿Cuánto aún, Señor? ¿Cuánto aún faltará para que cantemos Cristo qué? Qué glorioso encuentro. Hay un himno que se llama Maranata. Maranata, ¿no? Qué glorioso encuentro, hermano. Y debemos de prepararnos ahora para ese glorioso encuentro.
Y para prepararnos para ese glorioso encuentro, tenemos, hermanos, que desechar las cosas efímeras y pasajeras de este mundo y poner nuestros ojos en Cristo el Señor, el autor y consumador de nuestra ¿qué? De nuestra fe. Para esperar a Cristo, hermano, tenemos que prepararnos. Y esa preparación consiste ¿en qué? En ser entendidos ¿en qué? Tenemos que conocer los tiempos. ¿Pero los tiempos de quién? De Dios. Y en esta mañana quiero comenzar con una historia bíblica que se registra en el primer libro de Crónicas. Es la historia de dos reyes. Es la historia de dos familias que han estado en antagonismo, en conflicto directo la una contra la otra. Y lo triste es que esos dos reinados y esas dos familias son o eran del pueblo de Dios, pero que estaban en qué? Conflicto. Y ese conflicto no terminó cuando ellos murieron. Ese conflicto llega hasta el día de hoy, dentro del pueblo, dentro del llamado pueblo de Dios. Y me refiero a la historia del rey Saúl y la historia del rey David. Esta historia comienza con el primer rey de Israel, llamado ¿qué? Saúl. Y con el primer rey de Israel, llamado David. ¿Cómo? Sí. El primer rey de Israel fue elegido por los hombres. El primer rey de Israel, David, ¿no? Fue elegido por quién? Seleccionado por quién? Llamado por quién? Y hermano, eso es muy importante. Aún hasta en el mismo ministerio, es muy importante que Dios te diga como Eliseo: ven. No a decir como Judas: aquí estoy y te seguiré. Podemos ver que ese antagonismo, ¿no? Ahora, Saúl fue un rey prepotente, orgulloso, aferrado al poder, se convirtió en un hombre criminal, trató de matar a David, no lo logró porque Dios ¿qué? No lo permitió, pero ante Dios las intenciones del rey Saúl ¿qué? Se cumplieron. David era un hombre de paz, aunque fue el que más derramó sangre en el tiempo, ¿no? De los reyes de Israel, pero era un hombre de paz. Dios lo llamó para que alejara ¿qué? Los enemigos bien lejos, pero era un hombre de paz. Era un hombre de fe, era un hombre manso, era un hombre humilde, era un hombre temeroso de Dios. ¿Notamos la diferencia? Uno llamado por los hombres, el otro llamado por Dios. El llamado por los hombres, egoísta, orgulloso, vanaglorioso. El llamado por Dios, humilde, sencillo. Por eso escribió el Salmo del Pastor, porque esa era su experiencia. Y hermanos queridos, ese antagonismo y esa lucha, repetimos, llega hasta el día de hoy dentro de ¿qué? Del pueblo de Dios. Y en ese tiempo de crisis, cuando ya Dios llama a David y lo unge por medio del profeta Samuel, ahí empezó ¿qué? La rivalidad. Pero llegó la crisis. Llegó la crisis cuando Saúl, el rey llamado por los hombres, se había alejado de Dios. Había desobedecido la palabra de Dios. Y llega la crisis. Pero en ese tiempo de crisis, Saúl no quiere soltar su reinado, ya desechado por Dios, va a consultar al diablo, al demonio. Y David, aquel que venció a Goliat, al cual Saúl no tuvo valor de enfrentar, pero el pequeño David lo hizo. ¿En el nombre de quién?
eso Dios lo llamó. David respondió al llamado de un grupo de hombres entendidos de los tiempos. Y ese grupo de hombres llamado o entendidos en los tiempos, un momentico aquí que no sé qué me pasó. Una gracia. Ok, está bien. Decíamos, ¿no? Allí en Primera de Crónicas, un grupo de hombres entendidos en qué? En los tiempos. Ellos reconocieron que ya el tiempo de Saúl había terminado. Y entonces aconsejaron a David que fuera a la ciudad de Hebrón con un grupo de hombres para declararlo como ¿qué? Como rey. Y allí está en la palabra de Dios en Primera de Crónicas, dice: de los hijos de Isaacar 200 príncipes. ¿Que eran qué? Que se dieron cuenta que Israel necesitaba un cambio, que Israel necesitaba un ¿qué? Un líder, que necesitaba un hombre espiritual. Por eso fue que le dijeron a David para Hebrón. Y allí, bueno, el pueblo poco a poco, ¿qué? Y las tribus de Israel reconocieron a David como el rey, el primer rey llamado por Dios. Estos hombres eran entendidos ¿en qué? En los tiempos. Y hermanos queridos, a través de todas las edades, Dios ha necesitado hombres entendidos ¿en qué? En los tiempos. Las personas entendidas en los tiempos son ¿qué? Sabios. Las personas entendidas en los tiempos son juiciosos. Las personas entendidas en los tiempos tienen sabiduría. Las personas entendidas en los tiempos tienen profundo conocimiento, no de la ciencia, matemática, no computación, no de artes, no, tienen profundo conocimiento ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque la verdadera sabiduría viene ¿de quién? De Dios. El mundo de hoy está lleno de hombres con mucho conocimiento, y es más, están hasta afuera del pueblo de Dios, pero no tienen ¿qué? Entendimiento. El hombre más humilde que hay en el pueblo de Dios, en cualquier rincón del planeta Tierra, que haya estudiado las Sagradas Escrituras, puede saber y puede decir lo que va a pasar mañana. Sin embargo, el hombre más sabio en cualquier área de la ciencia no sabe lo que va a pasar. ¿Qué? Solo pueden pronosticar, solo pueden imaginarse. Pero el hombre más humilde aún puede ser analfabeto, pero que conoce la palabra de Dios, sí sabe con detalle lo que viene en el día de mañana. Eso es ser ¿qué? Entendido en los tiempos. Hermanos queridos, es nuestro deseo al presentar este mensaje que tú y yo seamos hombres entendidos, mujeres entendidas, niños entendidos. Miren, la Biblia nos presenta una lista, es interminable la lista, pero seleccioné algunos, de hombres entendidos. Esos hombres entendidos eran hombres como David, que temían a Dios. José antes que David, por supuesto, ¿no? En Egipto. El segundo después de quién. Pero no por ser el segundo, sino que José, por su conocimiento, por su entendimiento, era ¿qué? El número uno. ¿Sí o no? Tenemos a Daniel en Babilonia. Se repite, aunque Daniel no era ni el segundo, pero sabía más que quién. Entendimiento. Y así encontramos al apóstol Pablo, quien siguió a los discípulos. Los discípulos le precedieron, pero Pablo se destacó más que los
discípulos. Porque Pablo se presentó ante César. Y Pablo testificó ante César. ¿De quién? De Cristo Jesús. Pablo se presentó delante de los estoicos, de los epicúreos, en el famoso templo de Diana. ¡Wow! Encontramos la lista de quién? De Juan en Patmos. Encontramos también allí a los reformadores. Encontramos en el inicio del gran movimiento adventista a la señora Elena G. de White. Pero la lista no termina. La lista termina contigo y conmigo. Amén. La lista termina con el fiel remanente. Con el remanente que ama a Dios. El remanente que tiene su fe basada en un escrito está. Amén. Como se ha dicho y se ha repetido anoche y esta mañana, el remanente funda su fe en dos características: los mandamientos, la palabra de Dios, pero el espíritu ¿de qué? De profecía. Tristemente, dentro de las apostasías que hoy notamos dentro del llamado pueblo de Dios, así como Saúl se creía o que era parte del llamado pueblo de Dios en aquel tiempo, que apostató, hoy la iglesia corporativa está apostatada, como se explicó esta mañana aquí, bien claro y anoche. Gloria a Dios por los mensajes presentados. Alabado sea su nombre. Amén. Pero ese pueblo entendido tiene el entendimiento por la palabra de Dios y por el espíritu de la profecía. Amén. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante. Y así llegará a ser verdaderamente ¿qué? Por eso es que Dios ha escogido lo necio de este mundo para avergonzar a quienes. Yo no me puedo comparar. No soy la chancleta del doctor Ángel Manuel. No soy la chancleta del doctor Ángel Manuel Rodríguez, director teológico de la Comisión Teológica de la Iglesia Adventista a nivel mundial. No soy la chancleta, lo creo yo, y creo que los demás tienen. Pero un hombre tan inteligente, con tanto conocimiento, le falta la sabiduría. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo juegan roles. Uno hace el papel de uno, el otro el papel de otro. Cosas que son ilógicas. Le falta el entendimiento de la palabra de Dios. Y lo menciona porque públicamente en las redes sociales él está puesto los roles. Juegan roles. Cuando la Biblia dice lo contrario, eso está bien explicado en esta reunión anoche y hoy. Dice esta nota: la sabiduría de Dios es un don. El conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios es un don que le es dado a aquellos que guardan sus mandamientos, obedecen su palabra. La sabiduría divina es la capacidad para ver las cosas desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial. La sabiduría divina, el entendimiento divino, viene de qué? De la palabra de Dios. Un escrito está. Y queridos hermanos, hoy, en el mundo que vivimos, la humanidad vive en la gran paradoja del tiempo. Vivimos en los mejores tiempos y en los peores tiempos de la historia de la humanidad. Ahí vemos que es la contradicción. Vivimos en el siglo de la razón y de la locura. Vivimos en el siglo de la fe y de la incredulidad. Vivimos en el siglo de las luces y de las tinieblas. Vivimos en el siglo de la fidelidad y en el siglo de la infidelidad. Vivimos en la primavera de la esperanza y en el invierno de ¿qué? De la desesperación, del ocaso. Vivimos en tiempos de conflicto entre dos mundos
pasajero. Y la gran pregunta que tú y yo debemos de hacernos es: ¿cómo podemos vivir en esta paradoja de los tiempos y en los peores tiempos de este mismo momento de la historia? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos tener entendimiento? ¿Cómo podemos tener sabiduría cuando hay tantas voces a través de la radio, las ondas hercianas, a través de la televisión, a través de las redes sociales, miles y miles de voces, cada cual diciendo lo que le parece y lo que le entiende, no en el mundo secular, sino también donde? En el pueblo o llamado pueblo de Dios. ¿A quién Dios no hace caso? Dice la sierva de Dios que vivimos en tiempos de confusión. Mucha gente no sabe lo que cree. Y hermanos queridos, Dios ha permitido en esta mañana, poniendo en la mente del pastor Robles, esta santa convocación para que vengamos acá, para que no estemos confundidos, para que no estemos errados, para que no estemos ¿qué? Como la onda, las olas del mar, movidas de ¿qué? De un lugar a otro. No, hermanos, hemos venido aquí para entender los tiempos, no por sabiduría ni conocimiento humano, sino por medio de ¿qué? De la segura, eterna palabra de Dios. Amén. Hermanos, los entendidos en el tiempo conocen el tiempo. Y eso es lo que dice el gran apóstol Pablo. Ahí está. ¿Y esto conociendo qué? Que ya es hora. Ya es el momento. La noche está avanzada y pronto será alargor. Alargor cuando el día despierte, pero será el día eterno. Cuando Cristo aparezca en el este como una pequeña nube, el tamaño de una mano, pero a medida que se escucharán las trompetas de los millones y millones de ángeles, que el cielo se quedará vacío para venir a buscar al fiel remanente que ha sido entendido en los tiempos y obediente a la palabra de nuestro gran Dios. Miren, nunca como hoy necesitamos discernimiento, necesitamos sabiduría para entender los tiempos presentes, para entender los tiempos que nos han tocado vivir. Necesitamos ¿qué? Escudriñar la Biblia, haciendo puentes de conexiones entre la Biblia y el espíritu de la profecía. Y en este tiempo de crisis espiritual, de falsos cristianos, de falsos profetas, maestros, pastores, de falsas doctrinas, necesitamos ¿qué? Un afianzamiento en ¿qué? En la palabra de Dios. Por eso dice el profeta Daniel que en el tiempo del fin, en el tiempo de angustia que ya estamos viviendo, en el tiempo cuando se ha de levantar Miguel, vendría una generación de hombres que entendidos, así lo dice la palabra, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como estrella que ese eres tú y ese soy yo, si obedecemos un escrito está, si recibimos la segura palabra profética, si obedecemos los preceptos de Dios. Miren, hay dos clases de tiempo: el tiempo llamado cronos, que es pasajero, que es limitado. Ese se mide por décimas, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos y milenios. Ese tiempo crono tiene un comienzo y ¿qué? Y tiene un fin. Ese es el tiempo que tú y yo vivimos. Ese es el tiempo de la primavera, del verano, del otoño, del invierno, ¿no? Ese es el tiempo que Dios nos ha dado. ¿A quién? A nosotros. Pero Dios tiene un tiempo especial. ¿El tiempo qué? El tiempo kairos. Es el tiempo perfecto de Dios que Él tiene para cada cosa, y la Biblia lo revela. El tiempo kairos es el tiempo perfecto, es el tiempo de Dios, donde Dios presenta su programa. ¿Para quiénes? Para los que vivimos en el tiempo crono, en el tiempo limitado. Y la Biblia
nos habla perfectamente de estos dos tiempos. La vida cristiana, la tuya y la mía, y la de los que nos antecedieron, esto se desarrolla en el tiempo crono, porque estamos limitados. Pero ahora Dios, en su amor y en su misericordia, nos dio el tiempo Kairos, que lo combina con el tiempo crono. ¿Para qué? Para que nosotros perfeccionemos nuestro carácter y nuestra vida por medio del tiempo Kairos, que es donde se presenta el plan de Dios para que tú y yo lo obedezcamos, lo creamos y lo vivamos. Kairos de Dios es un tiempo de oportunidad favorable. Hoy es el día de la salvación. Amén. Dios nos ha revelado un plan especial para tu vida y para mi vida. Dios ha determinado un destino para tu vida y para mi vida. Dios tiene un calendario profético en el tiempo que Kairos, para ponerlo en el tiempo crono a los seres humanos. Y hermanos queridos, tú y yo estamos viviendo en esos dos tiempos, en el crono y en el Kairos. Te pregunto, ¿cómo debemos de vivir en este tiempo crono, limitado, corto, a punto de terminar, según la palabra profética? Y en el tiempo Kairos de Dios. El tiempo del fin de la historia de este mundo lo estamos viendo. ¿Sí o no? Es el tiempo cuando todas las profecías bíblicas casi que convergen. Todas las profecías bíblicas que convergen. Y lo vamos a demostrar en esta mañana. Es el tiempo cuando está terminando el tiempo de gracia, el tiempo que crono. Y Dios nos ha dado el Kairos para que entendamos que ese tiempo crono está terminando. Es el tiempo de Dios. El Kairos es el tiempo de Dios. El crono es nuestro tiempo. Y Dios quiere darnos el Kairos. Aquí está lo que dice la palabra. Apóstol Pablo, acerca de los tiempos, cronos y Kairos, no estamos en ignorancia. ¿No lo dice así? Sí. No estamos, ¿qué? En los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque ya los profetas desde el Antiguo Testamento ya habían escrito para nuestros días. Y tenemos a Daniel. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, que está a punto de decirse en algún momento, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. Pero vosotros, hermanos, los que conocen el tiempo Kairos, mejor dicho, el tiempo sí Kairos, el tiempo de Dios, no están en tinieblas. Ahora, si conocen el tiempo crono, sí están en tinieblas. Nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros somos hijos ¿de qué? De la luz. ¿De dónde proviene la luz? Yo soy la luz de Cristo. Por eso nosotros somos hijos de Cristo. Porque Él fue el que nos creó. Así lo dice la palabra. Dios le dio toda autoridad al Hijo. Y el Hijo fue el que creó a los ángeles, creó a Lucifer, creó a Gabriel y creó los mundos. Porque todo fue hecho por Él y sin Él, ¿qué? Entonces de Él proviene la luz. Claro, esa luz que proviene de Cristo, ¿la recibió de quién? Del Padre, porque el Padre le ha dado ¿qué? Toda potestad en el cielo y en la tierra. Amén. ¿Se dan cuenta? Por eso dicen, no somos hijos de la luz, porque somos hijos del Rey Celestial. Amén. Y no somos de la noche, gloria a Dios. No somos de las tinieblas. El que vive en el tiempo crono, según lo que representa el tiempo crono, está en tinieblas. Pero el que vive en el tiempo Kairos no está en tinieblas. ¡Wow! Esto es maravilloso. Ahora, una preguntita. ¿Qué tiempo me queda? Me quiero ser 30 minutos me quedan. Oh, wow, gracias. Gloria a Dios. No, porque no quiero atrasar el programa. Ahora vamos, escuchen.
Escúcheme, hermano. Ahora vamos a ver los que viven en el tiempo crono y los que viven en el tiempo kairos. Tiempo de Dios. Porque Dios lo ha revelado. Y ahora, con lo que yo voy a presentar, usted va a darse cuenta si es entendido en los tiempos de Dios. Recuerden, Dios está levantando una generación de ¿qué? De hombres entendidos. En estos días. Porque así lo dice. Y los entendidos resplandecerán. Como estrellas a eterna perpetuidad. Y esto es importante. Si tú conoces todo lo que yo voy a presentar en esta mañana, usted es un hombre entendido en el tiempo. Amén. Vamos a ver. ¿Conoces el santuario? El santuario tiene dos tiempos. ¿En cuál tiempo estamos viviendo? ¿En el primero o en el último? En el último. No estamos viviendo, no me dieron el control, pero no importa, yo lo hago con la mano. No estamos viviendo acá en el tiempo del apio. No, ya eso pasó. ¿Sí o no? Claro, para ti y para mí. Pero los que han de creer mañana tienen que entrar por aquí al reino de los cielos. No estamos viviendo en el tiempo del lugar santo, de los panes, del altar del incienso y del candelabro. Pues cuando usted aceptó a Cristo, como Salvador personal, que es aquí, el altar del sacrificio, la cruz del Calvario, cuando usted aceptó a Cristo, inmediatamente usted pasa ¿a dónde? Acá. Cada día halláronse tus palabras y yo ¿qué? Aquí está el conmigo. Aquí está el altar del incienso. O sea, que usted se alimenta de la palabra de Dios y ahora va a comenzar una relación con Dios mediante ¿qué? La oración. Eso es diario. Eso es permanente. Pero en el momento actual, usted y yo estamos en la última fase que funcionaba en el tabernáculo terrenal, en el santuario terrenal. ¿Qué es? El pastor lo habló anoche. Estamos viviendo en el día de la expiación. No estamos viviendo ahora ¿qué? Para nosotros, repito, para los que han de querer mañana, tienen que entrar por aquí. Porque esta es la puerta de entrada. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Y nadie va a llegar a mi Padre acá, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, sin entrar por la puerta que es Cristo. Ahora, hermanos queridos, ¿es usted entendido en todo lo que encierra el santuario? Si no lo dominas, ves al libro de Levítico y vas a ver que el santuario es una ilustración del programa de la salvación en tu vida. Tú todos los días tienes que entregarte a Cristo. Tú todos los días tienes que comer del pan vivo. Tú todos los días tienes que aclamar gracia, perdón y misericordia. Tú todos los días tienes que reclamar la luz del mundo, Cristo Jesús, el poder del Espíritu que proviene del Padre y del Hijo. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Si usted domina eso, usted conoce el plan de ¿qué? De la salvación. Usted es entendido en los tiempos que Kairos, en los tiempos de Dios. Y Dios nos dio ese tiempo Kairos para que en el tiempo crono, limitado de nosotros, de 40, de 50, de 100 años, pues conozcamos que el plan de la salvación. ¿Estamos claros? Si no lo dominamos, lee el libro patriarcal, el Levíticos y también con Éxodo, ¿no? Que comienza ahí. ¿Y qué?
Patriarcas y Profetas. Léanlo. Y ahí hay conocimiento. ¿De qué? De los tiempos de Dios. Segundo aspecto. Las 7 fiestas de quién. ¿De quién? De Israel, no, de Jehová. Así lo dice la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a leer la Biblia como dice y como está escrito. Ahora, hay una controversia. ¿Guardamos la fiesta o no guardamos la fiesta? Yo te voy a explicar que debes de guardarla. Pero debes de guardarla no en un día, sino todos los días. Porque yo sé que hay personas que lo guardan en un día, pero no, hermanos queridos. La fiesta hay que guardarla todos los días. Y lo voy a explicar. La Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Cristo, el Cordero de Dios. ¿Sí o no? Yo acepto a Cristo una vez en mi vida y ya. Eso no es lo que dice la palabra. Cada día conságrate a quién. Cada día que busca el reino de los cielos. Y les voy a decir algo. Usted, si no lo ha hecho, comience a hacerlo de hoy en adelante. La confesión de Pedro. Todos los días en mi oración, Jesús, hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Todos los días. Esa es la Pascua, que es diaria, no de un día. Te acepto hoy como mi Señor y Salvador. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que es viviente, que viviste, que moriste, que resucitaste, que ascendiste a los cielos. ¿Eres qué? Mi hermano mayor en el cielo. ¿Eres qué? Mi abogado. ¿Eres mi sumo sacerdote? ¿Eres mi mediador? ¿Eres mi intercesor? ¿Eres mi consolador? ¿Eres mi rey de reyes? Todos los días estamos celebrando ¿qué? Esa fiesta. Y si no lo haces, es porque no estás entendido en el tiempo. Todos los días hay que celebrar esa fiesta en nuestra vida. Oh, un día. No, hermano. Es todos los días. ¿Entendido? Consagrate a Dios todas las mañanas. Y la única forma de consagrarse es aceptar a Cristo. Yo soy pecador, indigno, polvo, podrida llaga, hombre de labios y pensamientos impuros, como dice Isaías. La segunda fiesta, los panes sin levadura representan ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué eran sin levadura? Porque Cristo es el pan vivo que descendió. La levadura es un símbolo del pecado. ¿Y Cristo qué? ¿Y Cristo qué? No pecó. Yo todos los días tengo que alimentarme ¿de qué? De los panes sin levadura, que representan y simbolizan a quién. Halláronse tus palabras y yo las comí y me fueron ¿por qué? Por su gozo y alegría de mi corazón. Gloria a Dios. Los entendidos en los tiempos comen todos los días de la palabra de Dios. Por eso yo celebro la fiesta, no en un día, diariamente. No se puede estudiar la Biblia un día a la semana, o una vez al mes, o ¿qué? Por la mañana. Conságrate a Dios. La mañana mi viejita y yo, somos viejitos, antes de desayunar, lo primero es que alabamos a Dios, cantamos los himnos del himnario, esos himnos desechados. Estudiamos la palabra. La matutina de la señora Juan, pan vivo que sale del cielo, no matutina de hombres. No. Todos los días hay que participar del pan que sin levadura. Las primicias representan a Cristo, el primogénito de qué? De los muertos. Y si Cristo fue el primogénito de los muertos, ¿es el primogénito de qué? De la resurrección. ¿Sí o no? Yo tengo que creer eso. Yo soy que la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Gloria a Dios. Eso hay que creerlo todos los días. Y recordemos que eran las primicias de las frutas, de los vegetales, de las cosechas de trigo y todas esas cosas que se cosechaban, las traían
a Dios, que simbolizaba cuando Cristo resucitó, junto con Él resucitaron ¿qué? Un gran grupo de hombres. Esto hay que experimentarlo todos los días. Eso es ser entendido en los tiempos. Pentecostés no solo ocurrió en un día, tiene que ocurrir diariamente. Tenemos que ser bautizados cada mañana, cada tarde, cada día con el poder del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y hay que reclamarlo. Padre, quiero tu Espíritu. Jesús, quiero tu Espíritu. Como se dijo anoche, no quiero el Espíritu de quién, de otro. Yo quiero el Espíritu que proviene de quién, del Padre y del Hijo. Y el Padre dijo que todos aquellos que acepten a Cristo, Él enviaría ¿qué? El Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Eso es lo que significa el Pentecostés. No un día al año, sino que todas las mañanas, todas las tardes, en nuestro culto familiar, en la mañana y en la tarde. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Eso lo hacen los entendidos en los tiempos. La trompeta. ¿Tocar trompeta en quién? ¿Por qué? Porque se acerca el día de Jehová, grande y terrible, y quienes podrán resistir. Simplemente los entendidos en los tiempos. Yo tengo que dar alarde en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, en mi fe, en mi principio, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal, en que tengo que mejorar, que tengo que dejar. Eso es ser entendido en los tiempos, amados hermanos. ¿Vivimos qué? En el día del perdón. Todos los días conságrate a Dios. Reclama su perdón. Hoy estamos viviendo en el verdadero día de qué. ¿Y mañana? ¿Y la semana que viene? Día del perdón. Eso se habla mucho también aquí. Quiere decir que estamos ¿qué? Como Dios que nos une. El mensaje de noche, de esta mañana, de ahora, hermano. El día del perdón es todos los días. ¿O tú no le pides perdón a Dios todos los días? Eso lo hacen los hombres entendidos en los tiempos. ¿La fiesta de qué? De los tabernáculos. Hermanos queridos, esa fiesta es la fiesta que está en el futuro, la única fiesta que no se ha cumplido. De las 7 fiestas, hay 5 cumplidas y la sexta, que es el día del Pentecostés, de la expiación, gracias, está en vigencia actualmente. Pero esta está en el futuro. Pero esta es la que nos hace vivir con fe y esperanza. La esperanza bienaventurada, el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos va a libertar del pecado, de la enfermedad, de la muerte, del dolor, del sufrimiento. Por esa esperanza que estamos vivos y que tenemos que saber cuándo es que esa fiesta va a ocurrir. No sabemos el día y la hora, pero según el conocimiento de los entendidos, ¿en qué? En los tiempos nos damos cuenta de que la mañana gloriosa se acerca. Por eso, ánimo, fe y confianza en Cristo nuestro Señor y Salvador. Los entendidos en los tiempos conocen ¿qué? ¿Qué? Los eventos proféticos a través de los reinados de este mundo. No estamos viviendo en la cabeza de oro Babilonia, no estamos viviendo en el pecho de Persia, no estamos viviendo en la parte acá del abdomen, ¿no?, de Grecia, ni siquiera estamos viviendo en Roma imperial. ¿Dónde estamos viviendo ahora? Estamos viviendo aquí. ¿Aquí dónde? En los pies de barro y de qué. Los 10 reinos de qué. Tenemos que conocer esto, hermano. Los entendidos conocen las profecías de Daniel, ¿no? ¿Nos damos cuenta? Las profecías nos señalan que hay 2300 tardes. Todo el tiempo cayó para dárselo a quién, a los que vivimos en el tiempo crono. Entonces, la profecía de las 70 semanas, aquí dice desde la salida para reconstruir a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. A ver, hasta aquí. ¿Dónde está? Aquí. Habrán 70 semanas.
¿Cuándo comienza? 4:57. ¿Cuándo termina? En el 27. ¿Cuándo Cristo es qué? Bautizado. Eso es ser entendido en los tiempos. Pero esa profecía no termina ahí. Esa profecía termina ¿cuándo? En el año ¿qué? 1844, cuando comenzó el verdadero día del Yom, que llega hasta nosotros. Fíjense como todo, tanto el santuario como la fiesta, como Daniel 2 y ahora la profecía de las 70 semanas nos indican que vivimos en el fin del tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Esto tenemos que dominarlo, esto tenemos que conocerlo, porque esto es lo que nos da el entendimiento de los tiempos. El hermano que no estudie todo lo que he mencionado, santuario, la fiesta, Daniel 2, 2300 días, está desorientado, no sabe. Ahora, pasamos al Nuevo Testamento. Cristo en el monte de qué? De los olivos. Su sermón ¿qué? Profeta. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Ahí está delineado ¿qué? La guerra, los rumores de guerra, los terremotos, las epidemias, las inundaciones, la sequía, esto, la falta de amor, como Sodoma y como Gomorra, como en los días de Noé. Ahí está todo explicado. Tú tienes que ¿qué? Que conocer el sermón profético. Lee los evangelios. Compara Mateo con Marcos, Marcos con Lucas, Lucas con Juan y Juan con Mateo. Y sí, eso es que escudriñar. Tenemos que conocer que los tiempos, eso es ser entendido en los tiempos. Tenemos que conocer también que el libro sellado con el sello de Dios. ¿Qué significa el libro sellado? Que nadie podía abrir en el cielo, ni el Padre podía abrirlo. Significa el plan de qué? De salvación, la historia de qué? De la iglesia, a través del tiempo cuando Cristo fundó la iglesia de Éfeso, y así va pasando por cada una de las iglesias. Y pregunto, según el calendario de Dios, los entendidos de Dios, ¿en qué sello estamos? Acá, que se abrió en 1844, después de los terremotos, el día oscuro, la luna como sangre. Ahí estamos viviendo en ese tiempo, y se desarrolla ¿qué? Todo esto que hemos estado hablando, y falta ¿qué? O sea que, tanto en el santuario, como en la fiesta, como en Daniel 2, la profecía de las 70 semanas, el sermón del monte y los 7 sellos nos dicen que vivimos ¿en qué? En el tiempo del fin, hermano querido. Miren, ¿qué? Estamos en el tiempo de ¿qué? De los 144.000. Pastor, literal o simbólico, no me preocupa. Si usted no tiene la característica de los 144.000, ni va a ser simbólico ni literal. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué es lo que tiene que tener usted? Los que no se contaminaron con mujeres, doctrinas falsas. Los que no dicen mentiras. Los que adoran al Cordero. Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Sí o no? Si usted tiene esa característica, ni va a ser de los simbólicos, repito, ni de los literales. Olvídate. Yo tengo mi propia interpretación. Y en esta divergencia, pastor. Y se lo digo. Yo creo que son literales. Yo creo que son literales. Ahora, voy a pensar, si ya se cree que es simbólico, le pregunto, ¿eso no va a perder? ¿Eso no va a perder? No, te vas a perder si pega. Pero que yo creo que sean literales, simbólicos, ¿qué? Eso no nos va a perder, hermano. No entramos en esas discusiones. Igual que sé que guardar la fiesta, ¿no? Tranquilo. Lo que hay es que vivir la fiesta diariamente. ¿Entendido con eso? No tengo que crear que hasta digo, sí o no. Esas cosas, hermano, yo no me meto. Porque es un asunto de interpretación. Pero sí te digo, tienes que vivir las fiestas diariamente. Hermanos queridos, las trompetas, el mismo problema del pasado y del presente. Yo lo que sé es que las trompetas son juicios de Dios. Juicio de Dios para despertar al mundo. Juicio de Dios a través de destrucciones de la naturaleza, como está viendo, para despertar al mundo y a la iglesia de Cristo, que sepan que estamos viviendo en el tiempo de qué. Si crees que es del pasado, está bien. Si crees que es del presente, está bien. Yo lo que sé es que estoy viendo tiempo de qué. De juicio de Dios. Y las trompetas anuncian qué. Juicio de Dios. Inundaciones en Brasil.
así desastrosa. Huracán por la Florida que llegó a nuestra zona, donde hay miles de muertos sepultados bajo el lodo, que no lo dicen. Devastación en la Florida, terrible. Devastación ahora en Valencia, España. Y hoy, inundaciones en Pakistán. Hermano, las trompetas que son juicios de Dios. ¿Sobre qué? Sobre la naturaleza. Yo estoy viendo que eso que ahora. Pero que no lo que vida si es el pasado, el presente. Lo que yo sé es que estoy viendo los juicios de Dios que ahora. Y tengo que prepararme. Solo eso lo entenderán los entendidos. La gente ve el recalentamiento. Yo lo que veo es el cumplimiento de profético. Aquí está que Daniel, Apocalipsis 12. Estamos en el tiempo de la lucha de la iglesia. ¿Con qué? Con el dragón. Esto comenzó con Cristo. ¿Sí o no? Con Roma cuando quiso destruir a Cristo. ¿Qué tiempo nos falta? 10 minutos. Bien, hermano. Estamos en ese tiempo. Tienen que entender esa guerra. ¿En qué consiste esa guerra? Entre los que guardan los mandamientos de Dios y creen en el Espíritu Profecía. Estamos viviendo el tiempo de Apocalipsis 13, la bestia que surge del mar, que tiene que ver con Roma. Y el Cordero, con 2 cuernos, que ya está hablando como dragón. Y posiblemente la semana que viene, si Dios permite que salga uno de ellos, es cuando nos manda como dragón. ¿Vivimos en el tiempo de qué? Del tercer ángel. Tenemos que conocer el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero. Algo tiene que ver ¿de qué? Con la adoración. Tiene que ver con el evangelio eterno, la adoración y la hora de juicio. Hermano, esto es maravilloso. Todo está aquí enrolado. Los entendidos entienden estas cosas. Estamos viviendo en el tiempo de Apocalipsis 17. Babilonia, la grande, que está confundiendo al mundo, como lo decía esta mañana, anoche. También se ha dicho, ¿no? Cómo las doctrinas babilónicas están destruyendo los fundamentos de los pioneros. Voy a decir los fundamentos de la palabra de Dios. Que Dios le reveló a los pioneros. Y que hoy, gracias a Dios, hay un remanente. Me he quedado sorprendido. Me he quedado sorprendido, hermano. Yo soy tardío en esto. Yo soy tardío en esto, llevo unos años y medio en esto. Pero esto no es de ahora. Aquí hay una hermana, hermana, mira. ¿Dónde está? ¿Cuándo conociste esto? ¿Eh? En el 2004. Escuchen, ¿dónde lo conociste? En Holanda. ¡Wow! Se dan cuenta, nosotros creemos que en América. Que todo, hermano querido, el sábado, hace 2 sábados atrás, estuve reunido con un grupo de hermanos en la Florida. Después que pasó el huracán, fuimos allí a apoyar a la comunidad. Repartimos libros, repartimos comida. Conflicto de los siglos. Donde llegamos allí me encuentro con un muchacho colombiano. Y lo saludé, me gusta saludar a las personas y hablar y conversar un poquito. Oh, ¿dónde conociste esto? En Portugal. ¿Cuándo? Hace 10 años. ¡Wow! Me estoy abrazado, hermano. Yo soy de los últimos. Yo soy de los últimos. Pero escuche. Pero yo no soy el último. Porque pronto va a llegar una generación que va a conocer la verdad del Padre, del Hijo, con el Espíritu Santo de Dios. Y les voy a decir, para que nadie se gloríe porque es viejo, la Biblia dice que los últimos serán que tendrán más fervor, que tendrán más entusiasmo, que tendrán más valor y que saldrán al frente. La última generación va a salir al frente a entregar su vida y van a ser ¿qué? Los grandes portaantorchas en la predicación del Evangelio. Así que, porque yo haya nacido en la iglesia, que tenga 70 años en la iglesia, eso me preocupa a mí, porque se pierde el primer amor, pero los últimos llegan ¿con qué? Con ese espíritu. Hermano querido, tenemos que ser entendidos en los tiempos, porque ya lleva más tiempo, no soy más importante. No, los obreros de la 11ª hora son los obreros que terminaron de recoger ¿qué? La cosecha. Hay que entender eso, somos entendidos en los tiempos. Las 7 ¿qué? Última plaga, futuro. Pero tienes que conocer en qué consiste esa plaga. Y hermanos queridos, y después de la plaga, de la persecución y de la angustia, viene ¿qué? El día glorioso. El día que nos motiva a estar hoy aquí delante de usted
el Hijo. Predicamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alabado sea su nombre. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Pero esto no termina aquí, hermano. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Ahí está. Ahí está tu lugar. Ahí está en mi lugar. Solo los vencedores. Solo los que levantan la verdad. Solo los que son entendidos en los tiempos. Conociendo el santuario. Conociendo la fiesta. Conociendo Daniel 2. Conociendo la profecía de las 70 y de los 2300 días. Mateo 24. Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 15, 16, 17, pero 19, 20, 21. Tenemos que conocerlo. Eso es ser entendido en los tiempos, hermano. Olvidémonos mucho. Y yo diría, todo lo más que podamos de las redes sociales no nos llevan a Dios. No nos llevan a Dios. No nos hacen entendido en los tiempos de quién. Yo les he presentado a ustedes esta mañana los tiempos de quién. De los de Dios. El tiempo kairos. Tenemos que vivir en el crono que es el que tenemos de días, semanas y meses. Tenemos que vivir y conocer el tiempo que es. Kairos, ¿cuánto me falta? 12 minutos. 2 minutos. Bueno, a mí me hermano. Ahí está el cielo nuevo y la tierra nueva. Miren, escuchen, se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios, especialmente Daniel y Apocalipsis, principalmente la corporación. No más. Dame 5 minutos. Dame 5 minutos. 5 minutos más, hermano, no importa. Hoy es nuestra fiesta. Hoy es nuestra santa convocación. Olvídense la comida y esas cosas. Dice, hay que estudiar más Apocalipsis y Daniel. La corporación no está alimentando a la iglesia con estas cosas que hemos mencionado. No está alimentando a la iglesia con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Por eso Dios está levantando un remanente que va a salir de qué? De esa iglesia, de la iglesia bendita. Dice, leen los libros de Daniel, evocar punto por punto la historia de los reinos. Es lo que yo le he presentado a ustedes en esta mañana. Dice, contemplar contemplar a estadistas, consejeros, ejércitos poderosos y ver cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en el cosmos. Esta sociedad orgullosa, vanaglorista, egoísta, va a ser pronto barrido. Sus grandes edificios, sus grandes tecnologías, sus grandes comercio, todo va a ser ¿qué? Los entendidos prevalecerán. Dice allí, el Espíritu de Dios ha iluminado toda página de las Sagradas Escrituras, pero hay personas sobre las cuales esta hace poca impresión. Nuestros hermanos compartimos. Tenemos que decirlo. Hablaba con un pastor que cree esta verdad, pero no tiene el valor de salir a fe. Cuida su reputación. A mí no me interesa mi reputación. No me interesa el concepto que tengan los hombres de lo mismo. Ese es su problema. Yo lo que tengo que preocuparme es por qué concepto tiene Dios de mí. Ese es el que vale. Y le pregunté, pastor, dígame, usted que va a la corporación, ¿de qué predica? Historia, chiste, cuento, entretenimiento, aplauso, y usted. Y Daniel y Apocalipsis, los 3 ángeles, santuario, Daniel. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué dice la profeta? Él dice allí, hay poca gente que esta verdad le hace poca impresión, porque es imperfectamente comprendida. Cuando usted tiene el santuario, lo que hemos presentado en estos cuadros, usted va a ser entendido, usted va a comprender el plan de la salvación. Dice allí, porque es imperfectamente comprendida. Cuando viene el zarandeo,
por la introducción de falsas teorías. Estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizarán hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos, de argumentos, lo que decía el pastor Flores esta mañana. Hay tanta confusión, porque ahora uno cree una cosa, mañana viene y dice, no, y dice, son como la onda del mar. No, hermano, usted tiene que creer en así dice Jehová. Así dice el Señor. Miren, chicas, se me ha indicado que los libros importantes que contienen la luz que Dios ha dado respecto a la apostasía de Satanás en los cielos debe recibir una amplia circulación. Precisamente ahora, por su medio, la verdad debe llegar a todas las mentes, patriarcas y profetas. Daniel y Apocalipsis, el conflicto de los siglos, son más necesarios ahora que qué. Esos son los libros que la gente me lee. Hermano, que tú puedes hacer una confesión. Ya yo he leído las cartas y profetas 3 veces y nunca vi la historia de Pablo. Y Señor, ¿cómo es posible? Tenía hace 2 años que se veja que Pablo, y ahora lo veo, porque tenía un velo bien grande. ¿Sabe por qué? Porque no estaba convertido. Eso lo dice allí, 1 Corintios, 2 Corintios 3:17. Mientras no se convierta, el velo no caerá. Y mientras que el velo no caerá, no vas a ver la verdad del Padre. Aunque te la pinten de mi forma y mi manera. Hermanos, bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas está, porque el tiempo de eso lo conocen los entendidos. Cuando como pueblo comprendamos el significado de estos libros, Daniel y Apocalipsis, en nosotros se verá que un gran reavivamiento, que es el tiempo que estamos esperando. El apóstol Pedro dice, puesto que todas estas cosas que estamos viendo hoy pronto van a ser desechas, ¿cómo no debemos vivir nosotros en santa y piadosa manera de qué? De vivir, esperando que cielo nuevo y la tierra nueva. Hay que tener ánimo, fe y confianza. Dice allí Malaquías, pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá entrar en pie cuando se manifieste? ¿Quién? Cristo. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de qué? De lavadores. Mateo 24, velad y orad, hermanos, porque no sabemos la hora que ha de venir. Dice allí, velad y orad para que no entréis en qué? En tentación. Velar significa estar ¿qué? Despierto a la profecía, a los acontecimientos que ocurren en el mundo. Si nosotros que conocemos la verdad debemos estar preparados para lo que pronto ha de irrumpir sobre este mundo en forma abrumadora. Escuchen, la segunda venida de Cristo será sorpresiva para el mundo. Vendrá la hora que no espera, pero para el pueblo entendido, para el pueblo que cree a la profecía y al espíritu de la profecía, no será sorpresiva, porque están velando y qué, y orando. No será sorpresiva para los entendidos de los tiempos. La venida de Cristo no será sorpresiva para los que estudian la Biblia y el espíritu de la profecía. Amén. Y voy a terminar aquí. Dios está levantando un remanente. Dios está levantando un remanente. Yo quiero ser de ese remanente. Y todos los días oro por mí, para que mi fe no falte. Oro por mi esposa, oro por mis hijos, por mis nietos, por mis bisnietos. Oro por el resto de mi familia, que hay hasta pastores que no creen en esto, que nos han mirado la cara, que nos han abandonado. Pero no estamos solos. Hermano Roberto, ¿no? Alberto, te digo, yo pensé que estábamos solos. No estamos solos. En primer lugar, el ángel de Jehová, que es Cristo Jesús, está contigo, está con ustedes todos los días. Y en esta mañana, miren qué lindo privilegio, acá en República Dominicana. Pero hermanos queridos, desde el África, desde Europa, desde el Asia, desde las Américas, sur hasta el centro, hasta el norte, hay llamadas que nos llegan a nosotros. ¡Gloria a Dios! Y hermanos
querido, nosotros nos hemos propuesto llevar un programa a nuestros hermanos aislados. El viernes en la noche tenemos programa, el sábado tenemos programa y el miércoles tenemos programa. ¿Por qué? Para alentar a nuestros hermanos aisladitos, para cantar los signos de Sion, los signos del antiguinario, para orar juntos, para dar testimonio juntos en reuniones virtuales. Si ustedes quieren ser parte de esas reuniones, hermanos, solamente llámenos y serán parte para recibir este programa. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Usted escucha hermanos de Argentina, hermanos de Chile, hermanos de Ecuador, hermanos de Nicaragua, hermanos de Costa Rica, hermanos de España, hermanos de Portugal, reunidos adorando. Dios está levantando un pueblo. No estamos solos. Por eso un poquito más entendidos en los tiempos y seamos fieles. Cristo viene pronto. Maranatha. Que Dios bendiga.